Es bueno dar gracias al Señor y tañer en tu honor altísimo. Proclamar por la mañana tu lealtad y tu fidelidad de noche, con arpas de 10 cuerdas y laúdes sobre arpegios de cítaras. Porque tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos. Qué magníficas son tus obras, Señor, qué profundos tus designios. El ignorante no los entiende, el necio no los comprende. Aunque crezcan como hierba los malvados y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres siempre excelso. Cierto, Señor, tus enemigos perecerán. Los malhechores se dispersarán. Se levanta mi cuerno como de un búfalo, estoy amasado con aceite fresco. Mis ojos verán la derrota de mi rival. Cuando se levanten contra mí los perversos, mis oídos los escucharán. El honrado florecerá como la palmera, se elevará como el cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, florecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso, proclamando que el Señor es recto, roca mía en quien no hay maldad. La configuración particular de este salmo, el Salmo 92, responde a la estructura de un himno, de un cántico acompañado por música profunda y con rasgos sapienciales y didácticos. Escuchamos aquí a un maestro que enseña con su canto las grandes verdades de la obra de Dios, obras en el orden de la naturaleza y de la gracia. Y lo hace porque en primer lugar lo vive, porque lo ve, porque se admira de eso. Más que una invitación, es un cántico que reconoce la bondad de la acción de gracias. Este parece ser el punto central. La invitación surge de ese reconocimiento, de manera muy sutil, tal vez, cuando el auditorio escucha esa proclamación, que es casi una bienaventuranza. Feliz el que puede cantar la acción de gracias, con interesantes similitudes en el Salmo primero. Puerta de entrada de los salmos y una de las puertas de entrada de toda la Escritura. Pero no cualquiera puede cantar este cántico. Y de allí viene la dimensión sapiencial. Es necesaria la sabiduría para cantar este cántico. ¿Por qué? Porque la necedad no ve la acción de Dios, no reconoce la maravilla de su obra. Y peor aún, no acepta la abismal profundidad de sus designios. La necedad desde antiguo, actual y desde siempre y hasta el fin de los tiempos, la necedad todo lo aplana, todo lo vuelve superficial. El necio pone todo al nivel de su necedad, de su insensatez. Por eso desprecia al justo, por eso aborrece todo aquello que de alguna manera lo supera. Aborrece de profundidades, aborrece el ser de las cosas. El necio no se admira, no distingue, es ciego y cree ver, y este es su rasgo más peligroso. La acción de gracias que da sentido a toda acción de gracias es aquella que lleva precisamente este nombre, la Eucaristía. La acción sacerdotal por excelencia. Ese es nuestro himno, especialmente el himno de los sacerdotes. La acción sacrificial más eminente y más necesaria de la historia, la Eucaristía. Frente a un mundo que precisamente diluye el valor de este sacrificio. La mejor manera de diluir ese valor es atentando contra quien lo ofrece.
Llevamos, insisto, a cabo la acción más necesaria de la historia. Cuando Jesús habló de la Eucaristía, muchos dejaron de seguirlo y les tuvo que preguntar a sus propios apóstoles si también querían irse. Una tentación del apóstol, del sacerdote, querer irse. Y hay muchas maneras de irse. No siempre tan claras, no siempre tan visibles. El mundo quiere concordia sin corazón, quiere vida sin alimento, quiere fraternidad sin padre, quiere amor sin sacrificio, quiere iglesia sin Eucaristía. Pedro mismo le dijo a Cristo que no se sacrificara en aquel episodio que recordamos. Lejos de ti, Señor, semejante cosa, le dice Pedro a Cristo cuando Jesucristo anuncia la pasión. Y los fariseos que bajara de la cruz para creer en él. Al mundo le molesta el lugar que ocupamos, le indigna lo que somos, pero el enemigo, con mayúsculas, es sutil. No busca de manera primaria anularnos, sino desviar la atención. Que hagamos de todo menos lo único para lo cual estamos. O que la Eucaristía sea un aspecto más en un conjunto de actividades. Que la clave de nuestro sacerdocio sea convertir piedras en panes y relegar la palabra. El enemigo quiere convencernos del valor de lo visible, de lo humanamente reconocible, de lo efectivo según los criterios humanos, como si fuera lo único digno de ser tenido en cuenta. Quiere que tengamos poder y gloria, pero a costa de darle la espalda a Dios, ¿no? Como pasa en la tercera tentación de Cristo, la más grave. Te daré todo esto, le muestra el demonio a Cristo, poder y gloria, si postrándote me adoras. Quien mejor sabe la importancia de nuestra misión es paradójicamente nuestro mayor enemigo, al menos en cierto sentido. Los necios no entienden, pero detrás de ellos hay alguien que sí entiende. La negación del sacrificio no es necesariamente su ausencia, sino muchas veces retirarle el lugar central, diluir la centralidad que tiene. Cuando no es la causa de la salvación, la Eucaristía, sino simplemente la ocasión para que la asamblea se reúna. La negación de la palabra no es tanto el silencio, cuanto su mal uso. El demonio también usó de la palabra de Dios, desde el comienzo, desde el pecado original. Así que Dios ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del jardín. Dios ha dicho. Desde el comienzo el demonio usa la palabra para el mal. Usar los dones de Dios para ofenderlo. Antiquísima táctica demoníaca, que está en cierto modo implicada en todo pecado. Y entonces la negación de la palabra no es tanto silenciarla, sino usarla mal. Lo hacen las tentaciones contra Cristo también. El primer diálogo teológico sobre la palabra de Dios ya sabemos cómo fue, y cómo terminó, y cuáles fueron sus protagonistas. Este diálogo teológico entre Eva y Satanás, por supuesto. Siglos después, aquel biblista habló con Cristo no para negar su condición de Mesías, sino para proponerle un mesianismo carnal. Vencido, se retiró hasta el momento oportuno, nos advierte el Evangelio. El combate continúa. Le propone a Cristo un mesianismo desviado del orden debido. No que no sea Mesías, sino que sea otra clase de Mesías. Por eso cuando Jesucristo multiplica los panes, todo el mundo quiere que Jesucristo sea rey, esa clase de rey. Jesucristo huye solo a la montaña. En cambio, en los diálogos
y en el contexto de la pasión es donde Jesucristo manifiesta su realeza. Cuando nadie lo seguiría por motivos puramente humanos. La negativa del faraón para dejar salir a Israel estaba motivada por la petición de Moisés para rendir culto a Dios en el desierto. A veces un rasgo que solemos olvidar. El motivo es rendir culto en el desierto, con toda la fuerza que tienen estas palabras, porque el desierto es este mundo. La liberación de la esclavitud es para rendir culto. Nos dice el libro del Éxodo. El rey de Egipto les replicó: ¿por qué Moisés y Aarón distraen al pueblo de sus trabajos? Vayan a sus tareas, son vagos, unos vagos, y por eso dicen: vamos a ofrecer sacrificio a Yahvé. Tremenda actualidad que tienen esas palabras en la prédica del mundo contra el sacerdocio. Que no se rinda culto, que se haga otra cosa. Y sus magos, los magos del faraón, también convirtieron el agua en sangre. Los enemigos son muchos, florecen por todas partes, también en nuestros jardines. El salmista, el salmo que leímos recién, Salmo 92, los contempla desde la sabiduría. Es un verdadero maestro que no solo reconoce la obra de Dios, sino la naturaleza, la dinámica y sobre todo el destino final de los necios. Tienen un reinado, pero es efímero. Tienen poder, pero es fugaz, es vano. Y la necedad que los caracteriza les impide ver eso con claridad. Pero el necio no es solamente necio, su insensatez es proselitista. Lo lleva a querer convertir al sabio en necio. Aborrece la sabiduría. La presencia del justo nos es insoportable. Leemos en el libro de la sabiduría, en una de las referencias más claras a la pasión de Cristo, a las motivaciones que esconden las murmuraciones farisaicas contra Cristo. La carta a los Hebreos nos recuerda que cambiar el sacerdocio implica cambiar la alianza. Lo dice en el paso del sacerdocio levítico al de Cristo, pero como principio general es válido para cambios sobre la naturaleza del sacerdocio católico, desvirtuarlo, quitarle su esencia, quitarle su ser, de manera disimulada, que no se note que se está cambiando, porque al cambiar el sacerdocio cambia la alianza. Cambiar la alianza es cambiar la naturaleza del vínculo de amor que Dios establece con los hombres, a través del sacrificio. Por eso también es tan importante que nosotros valoremos, como sacerdotes, nuestro propio sacerdocio, especialmente en sus dimensiones más esenciales. Porque ahí se expresa esta maravilla y esta profundidad del designio divino de manera única, insustituible, irreemplazable. El salmista contempla a los malvados, pero no vive dramáticamente el problema, un rasgo muy interesante en este salmo. Su gozo, centrado en la acción de Dios y en la profundidad de su misterio, le dan una mirada distinta, una mirada correcta, una mirada objetiva, no por soberbia, sino porque, por gracia de Dios, ve mejor, padece la agresión. Se alzan contra mí los perversos, pero mis ojos verán la derrota de mis enemigos, mis oídos la escucharán. Ya ve el salmista a distancia la destrucción de los enemigos, que parecen tener tanto poder.
Ya vislumbra esa derrota definitiva de los enemigos y el triunfo definitivo de Dios en sus justos. Las imágenes vegetales que ofrece este salmo son comparables a las del Salmo primero. Frente a la multitud, al florecimiento de los malvados que crecen como hierba, la unidad del justo, el honrado que florece como el cedro del Líbano. Pero en cierto modo supera al Salmo primero, o desarrolla más la idea, porque ese justo había sido plantado junto a las corrientes de agua, y aquí es plantado en la casa del Señor. Florecerá en los atrios de nuestro Dios. La casa, signo, por supuesto, denominación del templo, del lugar donde Dios habita de manera especial. Ese árbol ahora es plantado en la casa del Señor. No se contrapone al Salmo primero, pero nos precisa más el sentido. Florecerá ¿dónde? En los atrios de nuestro Dios. El profeta Ezequiel contempla que del santuario brota el agua. Por eso la lozanía, la frondosidad, la vitalidad hasta la vejez. Nos dice el Salmo, en la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso. La proclamación constante de que Dios es la roca firme. También de allí procedía el agua en el gran milagro que hace Moisés en el Antiguo Testamento. La roca que es Jesucristo, nos aclara el Nuevo Testamento. Por eso el Salmo 92 canta las bondades de la acción de gracias, porque precisamente la acción de gracias de Jesucristo es la acción sacrificial que destruye el pecado. Presencia real, sacrificial y nutricia en el sacramento de la Eucaristía. Para prolongar hasta el fin de los tiempos esa presencia existe el sacerdocio. Por ese motivo tiene sentido nuestra existencia como sacerdotes. Por eso somos los hijos privilegiados de María Santísima. No es por una cuestión práctica, por una determinada coyuntura cultural, por una situación eclesial determinada o por un paradigma transitorio. Es por la esencia misma del sacerdocio. Hay un bien inmenso, en cierto modo infinito, detrás de cada acción sacerdotal, no siempre palpable, no siempre perceptible, no siempre valorada por los destinatarios de ese bien o por quienes deberían animarnos en el camino. Pero sabemos de la mirada de Dios, lo sabemos. Sabemos del cálido amor de nuestra Madre, María Santísima. Ellos saben lo que el mundo tantas veces ignora o desprecia. Y ese es nuestro auténtico consuelo y fortaleza. Dios nos conceda la gracia de permanecer siempre firmes, siempre arraigados en la casa del Señor, de la que recibimos y ofrecemos la verdadera vida al mundo entero.